Grabar. Ahí está. ¿Te pide aceptar a vos? No. Sí, ahí está. Listo, buenísimo. Vamos a arrancar. Em, bueno, buenas noches para todos y todas. Estamos acá con Michael Moore, religioso franciscano, teólogo, eh, con el objetivo de poder hacer memoria. Mañana, nosotros estamos reunidos aquí el jueves a la noche, pero mañana viernes, que es el día que ustedes van a estar viendo este video, se cumplen 5 años de la muerte de don Pedro Casaldáliga, pastor, profeta, obispo de Sao Félix, también referencia para muchos hermanos y hermanas latinoamericanos en su modo de interpretar el reino, de interpretar la iglesia, de seguir comprendiendo nuestra fe. Y nos parecía importante en esta fecha poder recordarlo, poder hacer memoria viva, poder volver a encontrarnos con sus textos, con su legado. Y por eso que lo invitamos a Michael, que ha podido profundizar y estudiar también muchas de las poesías, de los textos que Pedro nos ha regalado, para tener una conversación que nos permita, como decíamos recién, actualizar la memoria de Pedro, volver a recordar su propuesta de iglesia, su modelo de mundo, y hacer memoria viva de su paso también entre nosotros. Así que le damos la bienvenida a Michael, buenas noches, gracias por aceptar la invitación. Gracias a vos, Mauro, y al Centro Nueva Tierra por esta posibilidad de hablar un poco sobre Pedro Casaldaiga, que para mí siempre es un gusto y verdaderamente un honor de alguien cuyo legado sigue tan en pie para todos los pueblos, sobre todo latinoamericanos. Muchas gracias. Bueno, y pensamos hace unos días algunos ejes para poder conversar sobre la vida de Pedro, que nos parecían importantes también por el tiempo que estamos viviendo en nuestro país, en nuestro continente, en el mundo. Y uno tenía que ver con la eclesiología de don Pedro, ¿no? Con el modelo de iglesia, herencia del Concilio Vaticano II, con sus rasgos característicos que Pedro como pastor de la diócesis de San Pedro fue constituyendo, que fue expresando también en los distintos escritos que él nos fue compartiendo. Y una primera cosa que queríamos conversar con Michael tenía que ver con esto de, bueno, del modelo de iglesia que encarnó don Pedro, ¿no? ¿Qué rasgos los caracterizaron? ¿Cómo se relaciona esto también con el camino que la iglesia latinoamericana venía haciendo en ese tiempo? Y sobre todo, ¿qué eclesiología de fondo habitó el episcopado, el ministerio episcopal de Pedro en Sao Félix? Ujú. Bien, yo para hablar del tema, el tema de iglesia y enmarcarlo dentro de todo el pensamiento cristiano y también en el de Pedro Casaldáliga, me gusta como decir que hay que entender bien un trinomio: Jesús, reino e iglesia. Tres palabras que son muy importantes para el cristianismo. Si no entendemos bien cómo se articulan estas palabras, podemos caer en una eclesiología eclesiocéntrica. Y esto es un gran problema. O sea, dicho en sencillo, dentro de la fe cristiana, la iglesia forma parte de las mediaciones, no es un fin. Entonces, la primera palabra, Jesús de Nazaret, para nosotros Jesús es el rostro humano de Dios, la revelación en plenitud de Dios, pero Jesús sabemos que no quiso fundar ninguna iglesia, por supuesto. Jesús fue reinocéntrico. Jesús fue reinocéntrico, la propuesta del reino. Y luego del reino vino la iglesia como continuación y como encargada, si se quiere, de continuar la labor de Jesús y el reino. Me gustaría comenzar con un texto que para mí es clave de uno de los no tantos textos narrativos que tiene Pedro Casaldáliga. En el vuelo del Quetzal dice: para nosotros el último criterio no es la iglesia, sino el reino. Nosotros no seguimos a un obispo, sino a Jesús. Sería herejía decir lo contrario. El último criterio es el reino, seguimos a Jesús y no al obispo ni al papa, aunque ellos tengan una misión insustituible. Y sigue. Y digo, esto lo quiero remarcar porque me parece importante. Muchas veces los católicos, los creyentes, podemos caer en cierta eclesiolatría, es decir, adorar algo que no es Dios, la iglesia, o la papolatría. Y esto nos puede haber pasado también a nosotros los argentinos, sobre todo que tuvimos
la alegría de tenerlo a Francisco como papa. Que, a ver, esto más allá de, repito, uno puede estar, te puede gustar más un papa, estar más de acuerdo. Personalmente, por supuesto, me inclino mucho más por lo que fue el, el pastoreo de Francisco que no por el de Benedicto XVI, pero de todas maneras, Francisco no era otra cosa que el obispo de Roma. Entonces digo, ubicar bien esto, lo que dice Pedro Casaldáliga, lo último, el último criterio es el reino, no la iglesia. Y después otro texto interesante en Espiritualidad de la Liberación. Yo quienes no conocen mucho Pedro Casaldáliga, amén de que se acerquen a su poesía, que es lo que yo más conozco y trabajo, siempre les recomiendo un librito, Espiritualidad de la Liberación, una de cuyas tantas ediciones creo que hicieron allí en el Centro Nueva Tierra o Sí, Nazaret, si mal sí. no recuerdo, hace muchos años. Bien, es un libro genial, Espiritualidad de la Liberación, escrito con José María Vigil. Ahí dice, cito, nuestro amor a la Iglesia es un amor por el reino, que por eso nos lleva a quererla ver más y más convertida a Él, al reino. El amor maduro a la iglesia deberá ser siempre un amor crítico. Repito, el amor maduro a la iglesia deberá ser siempre un amor crítico, sobre todo cuando en la iglesia predominen otros intereses que los del reino. Bien, estas palabras digo hacía un poco modo de introducción y después si querés podemos ir charlando. Yo escribí hace un tiempo un artículo eh, que se titulaba Las otras notas de una Ecclesia Semper Reformanda. Explico para los que son quizás un poco más novatos, esto de Ecclesia Semper Reformanda en latín quiere decir iglesia siempre reformando, que siempre debe ser reformada, que es un axioma de los padres muy antiguos de la iglesia. Y quiere decir que la iglesia siempre tiene que estar eh, deconstruyéndose y reconstruyéndose, lo diríamos ahora, ¿eh? Entonces, esa iglesia que siempre debe reformarse, tradicionalmente, los que han leído alguna vez el catecismo, recordarán que se la suele calificar como que es la iglesia una, santa, católica y apostólica. Son las cuatro notas tradicionales. Y bueno, yo escribí un artículo a partir de la eclesiología de Casaldáliga con otras cuatro notas que de alguna manera son complementarias, no sustituyen las tradicionales, que es una iglesia reinocéntrica, tojocéntrica, martirial y utópica. Si te Sí, parece, Mauro, yo creo que podemos avanzar. Justo mencionabas Espiritualidad de Liberación, que también es uno de los textos para mí más lindos que tienes también, por todo lo que implicó en su época, digo, de tanta reflexión teológica por ahí así más dura, algo también, digo, hablo personalmente la primera vez que me encontré con ese texto, algo que también lo ayudaba a uno a pensar como la dimensión espiritual de uno, y en ese texto también aparecen muchas de estas notas que vos decís, ¿no? El tema de la opción por los pobres, el tema de lo martirial, y yo creo que podemos profundizar un poco en eso, porque me parece que, digo, así como en su momento el catecismo describió esas cuatro notas, esta eclesiología que también tiene su fuente en la teología latinoamericana y que también es fruto del Concilio Vaticano II, aparece muy claro, no solo en sus textos también, sino en cómo él vivió su ministerio, ¿no? Entonces me parece que lo podemos desarrollar y es una buena manera también de poder empezar. bien, la primera nota que decía hacía referencia a la introducción, una iglesia reinocéntrica, es decir, el binomio reino e iglesia es fundamental. Y yo me voy a permitir alguna palabra mía, pero a mí me gustaría más que los oyentes escucharan la palabra de Pedro, así que ir leyendo algunas poesías o algunos extractos de poesías donde la palabra de él es directa, clara. Permitime hacer un paréntesis. Para mí lo interesante de la poesía y de la teopoética es que la poesía permite acercarnos al misterio, con mayúscula, o sea, al misterio que es Dios, sin definirlo, sin tratar de conceptualizarlo, como tantas veces ha hecho la teología llamada sistemática
o mal llamada dogmática, que quiere definir, encerrar ideas claras, distintas, y nos olvidamos que estamos frente al misterio de Dios, que es un misterio que siempre nos sobrepasa. Por lo tanto, el lenguaje poético tiene la ventaja de ser un lenguaje indirecto, oblicuo, que no define. Nos ayuda a escaparnos un poco de la totalidad de la metafísica, que a veces caracterizó la teología sistemática durante muchos siglos. Exactamente, exactamente. No se puede hacer solo poesía, pero vos fíjate que en los distintos ámbitos, tanto de la enseñanza académica como de la predicación, como de la catequesis, se recurre muy poco a la poesía. Y yo insisto en esto. Digo, no es el único lenguaje el poético. A veces tenemos que acudir al concepto, pero yo creo que no podemos dejar la poesía de lado, en todo esto que digo que tiene de intuitivo. Y fíjate lo que digo, mira, fíjate en seis renglones, Pedro sintetiza esta primera idea que compartí. Dice, el reino une, la iglesia divide cuando no coincide con el reino. Es decir, una iglesia que no es reinocéntrica termina dividiendo. Por eso lo de la centralidad del reino. Y en otro poema muy breve, que a mí me gusta mucho, que habla, por una parte, de la centralidad del reino, pero por otra parte, esto por supuesto es una interpretación mía, muchas poesías de Pedro tienen un sabor autobiográfico, es decir, transparentan lo que fue su vida, su lucha. Habla de la insistencia del reino en estos términos. Nunca te canses de hablar del reino. Nunca te canses de hacer el reino. Nunca te canses de discernir el reino. Nunca te canses de acoger el reino. Nunca te canses de esperar el reino. Y este nunca te canses, digo, a mí también me resuena afectivamente como algo muy, muy, muy alentador porque trabajar por el reino muchas veces cansa. Las luchas, las contradicciones, las desilusiones de dentro de la iglesia y de afuera de la iglesia, de nuestros propios límites. Entonces, los cinco versos que conforman este poema se encabezan con esta exhortación, nunca te canses, reino, reino, reino. Y esto es una interpretación mía, fíjate que los cinco verbos que usa acá, hablar, hacer, discernir, acoger y esperar, los cinco infinitivos, nos hablan de que el reino, por una parte, es un don de Dios, es una invitación gratuita, por eso los dos verbos acoger y esperar hablan de una actitud pasiva y los dos primeros, hablar y hacer, de la actitud activa. O sea, el reino es don y tarea. Y en el medio, el verbo discernir. Discernir cuándo es tiempo de hablar, cuándo es tiempo de callar, cuándo es tiempo de actuar, cuándo es tiempo de parar, etcétera, etcétera. Sí, Bueno, estos dos pequeños, sí, perdón, no, se Mauro. me viene, digo, en esto que vos decías también del cansancio y las contradicciones, se me vienen, digo, seguramente alguna la vas a recuperar más adelante, pero enseguida cuando uno piensa en algunas de las poesías de Don Pedro, ¿no? Uno dice, bueno, ¿no? Ya es tarde, pero es madrugada, si esperamos un poco. Se me viene también aquella poesía que después Cristóbal Fones tradujo en canción de los consejos para los jóvenes que quieren vivir célibes, ¿no? De diciendo, bueno, una cosa de experiencia que no solo me parece que es el aporte de la poesía, sino también el aporte de poder discernir precisamente lo que a él le iba pasando como pastor, como profeta, como obispo, y poder justamente discernirlos desde el reino, desde la fe, que me parece que es un gran aporte y le da como un manto de humanidad muy importante, que es una deuda que a veces la teología tiene en el modo de producir, ¿no? Como qué es lo que nos pasa, lo que vamos pensando, lo que vamos sintiendo. Sí, esto tiene que ver con una de las cosas que evidentemente más seducen de estas grandes figuras, que es la coherencia entre palabra y vida, pensamiento y acción. Y la poesía de Pedro no es una poesía teórica en el sentido de que habla de una realidad que él es ajena. O sea, Pedro Casaldáliga vivió antes de escribir, o escribió lo que vivió, si se quiere, Mm. ¿no? Entonces, estos son muy autorreferenciales, muy...
Y esto que te decía, seguramente él más de una vez sintió el cansancio de trabajar y apostar por el reino. Por eso digo, son muy, muy evocadoras. Y en esto del trabajo y de apostar por el reino aparece un poco esta segunda nota que vos mencionás, ¿no? De la iglesia tojocéntrica, de la opción por los pobres, que también fue una de las características centrales de la vida de don Pedro, también es parte de lo que nos enamoró a muchos en su opción por la iglesia y que aparece de modo acabado en lo que fue viviendo y escribiendo. Sí, sin duda, y lo dice él, el tema de una iglesia tojocéntrica, con el perdón, yo tuve que usar esta palabra para que quedara prolijo. Tojos en griego quiere decir pobre. O sea, una iglesia con los pobres en el medio es un corolario de lo primero, porque sabemos que para Jesús de Nazaret, en el reino, que es para todos y todas y todes, los privilegiados son los pobres, los marginados, las víctimas. De hecho, en Espiritualidad de la Liberación, Pedro dice, la opción por los pobres viene a ser una nota de la verdadera iglesia, del seguimiento de Jesús, de la espiritualidad cristiana. Usa, fíjate, la categoría de nota que usé yo, que no son las notas, digamos, tradicionales. Y yo acá querría también compartir, si me permitís, y comentar brevemente tres poemas que tienen que ver con esto. En primer Sí. lugar, el tema de los pobres en el centro, en Casaldáliga y en todo buen teólogo, tiene un fundamento teologal, previo a una cuestión, si querés, política o sociológica. Es decir, Dios se hace pobre en la carne de un judío marginal. Ahí se centra. Y en un poema que yo recuerdo cuando alguna vez lo puse por ahí en Facebook, se me armó un lío ahí discutiendo porque una monja se escandalizó diciendo que esto era marxista y no sé qué más. Fíjate, es un verso, un poemita de cuatro palabras, de cuatro versos. En el vientre de María, Dios se hizo hombre, y en el taller de José, Dios se hizo también clase. Las dos primeras afirmaciones, en el vientre de María Dios se hizo hombre, está hablando de la encarnación, ¿no? No nos causan escándalo, es lo tradicional. Dios se hizo hombre en el vientre de María, pero lo segundo es una consecuencia lógica. Dice, y en el taller de José, Dios se hizo también clase, porque si Jesús fue hombre, perteneció ineludiblemente a un lugar, a una condición, a una clase social, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nosotros muchas veces los cristianos hemos escuchado, porque así nos han enseñado una imagen tan divinizada y tan etérea que se pierde la carne concreta de la encarnación. Dios no solo se hace hombre, porque Dios se hizo judío, no romano. Fue laico, no perteneció a la casta sacerdotal. Fue pobre itinerante, no fue un latifundista, no fue un maestro de la ley, fue alguien que apenas sabía leer y escribir. Es decir, la encarnación no es aséptica, me gusta decir a mí, tiene notas bien concretas. Bien, y esto es lo que hace que pongan a los pobres en el medio. A mí se me viene, digo, no Sí, sé si por ahí después lo vas a rescatar, pero también dentro de los poemas hay una afirmación que a mí siempre me llama la atención el impacto que causa. Eso lo uso mucho a veces cuando trabajo a nivel secundario en las materias de catequesis, que es cuando Pedro dice, bueno, todo es relativo salvo Dios y el hambre, ¿no? Que pareciera que lo absoluto es, es Dios, pero también está en la carne humana que sufre. Esto que decías vos de los dos mundos que él intenta también poder acercar y poder conjugar de algún modo en su propia teología. sí, esa afirmación es genial, yo la cito mucho también. Está parafraseando al Evangelio Nunciandi de Paulo VI. Ahí Paulo VI dice, solo Dios y el reino son absolutos, todo lo demás es relativo. Y fíjate que es una afirmación muy osada, porque ni siquiera habla de Jesús. Ujú. Me voy a meter acá para complicar con cuestiones cristológicas, pero dice, solo Dios y el reino. Y Pedro lo traduce reino por hambre. Solo Dios Claro. y el hambre es un absoluto. Que por supuesto que el lenguaje poético, porque si uno se pone estrictamente hablando, habría que decir, solo Dios es absoluto, absoluto, y el hambre es un absoluto relativo. Pero en definitiva, esto apunta, Mauro, fíjate,
a la cuestión que causó tanto escándalo entre los judíos y que es central en el cristianismo. No se puede descubrir a Dios si no se lo descubre en el hombre, sobre todo en el hombre sufriente caído. En este caso es la metáfora del hambre. Mm. O sea, Jesús lo que nos dijo es dejen de mirar al cielo y miren a la tierra. Pero bueno, esto causa bastante escándalo porque el cristianismo se vuelve, en este sentido, una religión antropocéntrica. O en todo caso, que no se puede distinguir el misterio de Dios y el misterio del hombre. Vos decís ahí Quiero, un poco, sí, decís. sí, no, no, dale, 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 No, dale. digo que vos decís un poco en el artículo que la consecuencia lógica es la nota que sigue, que es la iglesia martirial, ¿no? Como diciendo, bueno, la opción por los pobres medio que inevitablemente, digo, en Latinoamérica tenemos mucha experiencia de esto, nos lleva al martirio. Entonces, digo, la osadía también es parte de esta opción, digo, y deja de ser no solo una nota eclesiológica abstracta, sino una opción concreta que muchos hermanos y hermanas han asumido a lo largo del tiempo en nuestro país, en nuestro continente. Ujú. Sin duda, sí. Antes de pasar a la tercera nota, quiero compartir un soneto que para mí ha sido de los que más me ha tocado, y lo digo, yo evidentemente a mí, cuando conocí la figura de Pedro Casaldalia, me sacudió, me emocionó, teológicamente me dio mucho para la reflexión. Yo estoy muy lejos de lo que fue la vida de Pedro Casaldalia y quizás por eso me interpela tanto, me desnuda, me emociona. Y este es un soneto, repito, de los que a mí más me ha golpeado y te confieso que las primeras veces que lo leí así en público se me hacía un nudo en la garganta. Ahora, después de tanto tiempo, ya no. Es un soneto titulado Antes que el gallo cante, que a mí me gusta ubicarlo al poeta en una dimensión como escatológica, es decir, al final de su vida y como poniéndose cara a cara frente a Dios en el llamado momento del juicio final, donde él hace un poco de retrospectiva de su vida y termina diciéndole a Dios algo sumamente atrevido. Lo comparto, con su permiso. Sí, Por causa de tu causa me destrozo como un navío viejo de aventura, pero arbolando ya el joven gozo de quien corona fiel la singladura. Fiel, fiel, es un decir. El tiempo dura y el puerto todavía es un esbozo entre las brumas de esta edad oscura que anega el mar en sangre y en sollozo. Siempre esperé tu paz. No te he negado, aunque negué el amor de muchos modos y zozobré teniéndote a mi lado. No pagaré mis deudas. No me cobres. Si no he sabido hallarte siempre en todos, nunca dejé de amarte en los más pobres. Me parece genial porque el poeta dice, bueno, en fin, yo, bueno, opté por el reino, fui bueno, traté de vivir, tuve problemas, me destrocé como un navío, fui fiel, bueno, y a veces quizás no tanto, te negué muchas veces, pequé, cometí barbaridad, pero al final le dice a Dios, fíjense, la insolencia del poeta, ¿no? Le dice a Dios, no pagaré mis deudas, no me cobres, y saca como as de la manga si no he sabido hallarte siempre en todos, es decir, si fallé en muchas cosas, si hubo cuestiones de fe que me costó creer, que si la Virgen era inmaculada o no, por ejemplo, si no iba todos los domingos a misa, o si no rozaba el rosario, nunca dejé de amarte en los más pobres. Es genial, y esto es evangelio puro, ¿no? Mateo 25, la parábola del juicio final, buen samaritano, etcétera, etcétera. y se me viene a la mente en la Basílica de Luján, que está la tumba de Rafael Tello, otro gran teólogo, en este caso argentino. A mí siempre me impresiona cuando vos llegás y está ahí, dice, bueno, Padre Rafael Tello amó a la Virgen de Luján y a los pobres. Como diciendo, ¿no? Bueno, como esto, ¿no? El reino, la propuesta reinocéntrica de reconocer ahí la presencia de Dios. Y decíamos un poco esto de la consecuencia martirial, persecutoria,
que muchas veces viene también como consecuencia de eso, pero que también encuentra en la fe muchas veces como esa espalda para poder seguir trabajando y seguir luchando. Ahí en Espiritualidad de Liberación hay un capitulito de ese libro donde él dice, bueno, che, los cristianos tenemos algo más que nos alimenta y que nos ayuda a bancarnos todo lo que muchas veces tenemos que sufrir a causa de la opción que hacemos. Ujú. Sí, ahí mismo en Espiritualidad de la Liberación, Pedro dice que si la segunda nota, lo de tojocéntrico, es un corolario de la primera, esta tercera nota que hablo yo, una iglesia con sabor a muerte, martirial, es un corolario de la segunda. Explícitamente dice, la asunción de la causa de los pobres conlleva la asunción de su destino, que es la persecución y el martirio, que no sería algo puntual, sino la culminación de la opción por los pobres. Es la cruz que nos viene de luchar contra la cruz, contra la pobreza injusta impuesta a las mayorías. Es muy interesante este texto, ¿no? Porque, a ver, no tenemos tiempo, bueno, para desarrollar todos los temas, pero uno de los grandes males que ha habido para mí en la catequesis cristiana ha sido justamente en torno al tema simbólico nuestro, que es la cruz, ¿no? Y la manipulación de la cruz. Y acá lo que dice es que en realidad la cruz martirial es una consecuencia de otra cosa. Nadie busca la cruz por la cruz. Nadie busca el sufrimiento por el sufrimiento. El sufrimiento no salva, no salva. Salva el amor, que es capaz de asumir cierto sufrimiento, ¿no? Entonces pone el martirio como una consecuencia y como una culminación de esta opción. Por eso Pedro más de una vez dijo que deseaba el martirio, como tantos santos, ¿no? Y bueno, no murió de pie, yo morí de pie como los árboles, murió pobre, doblado, en una silla de ruedas, apenas pudiendo caminar, con Parkinson ni hablar, fue un martirio lento, ¿no? Pero no le llegó el martirio, a pesar de que, como ustedes saben, fue amenazado de muerte en más de una oportunidad y alguna bala perdida que era para él terminó matando a, a otro cura. Hay un Pero, texto de sí, Leonardo Boff, sí, que ahora no recuerdo cuál, que en un momento dice, muchas veces cuando llega la Semana Santa, se dice como abstractamente, Jesús murió, y Jesús no murió, a Jesús lo mataron, ¿no? Y lo mataron a causa de un estilo de vida, de una propuesta de Dios, de una propuesta del mundo, de un reino, si volvemos, digamos, a la primera nota de la iglesia, y es eso, es una consecuencia lógica de asumir la propuesta más radical del Evangelio. sí, sin lugar a duda. Yo en las clases lo digo esquemáticamente, Jesús murió como murió porque vivió como vivió. Este es un tema que a nivel de catequesis y teológico, yo insisto muchísimo que cuando pensamos en la figura de Jesús hay que recuperar la unidad del acontecimiento Jesucristo, vida, muerte y resurrección. Y en Semana Santa, haciendo alusión a lo que decías de la cita de Boff, muchas veces separamos las cosas. O sea, no se entiende la vida, perdón, no se entiende la muerte de Jesús, sino entiendo la vida. Esto, Jesús no se murió, lo mataron, lo asesinaron por la vida que llevó. Y la resurrección después no es un acto mágico de la revivificación de un cadáver, sino que es la reivindicación que el Padre hace de este hombre que murió como murió porque vivió como vivió. Pero bueno, durante mucho tiempo hemos separado a la cruz, sobre todo, de la vida y de la resurrección, y ahí hemos tenido tantas espiritualidades, catequesis, doloristas, apologías del sufrimiento, y que terminan alienando al pobre, al sufriente, al pueblo crucificado, que diría Ellacuría. Yo acá no vamos a tener tiempo de todo, pero recomiendo, Pedro escribió tres poesías directamente a tres grandes mártires, uno a nuestro, a Angelelli, la segundo a Gerardi de Guatemala y el tercero, que es el más conocido, a Romero, ¿no? San Romero de América, pastor y mártir, que es de una belleza eh, descomunal, todo lo que dice. Eh, digo, me parece que no tenemos tiempo de leerlo, pero los recomiendo después que vayan, lo busquen. Y digo, son los tres poemas que directamente Pedro dedica a los mártires, ¿no? Con qué significa.
¿Y qué tipo de martirio? Digo sobre todo, perdón, el de Romero, paréntesis. El poema fue escrito poco tiempo después de la muerte de Romero y el título es San Romero de América, cuando evidentemente Romero no estaba canonizado por la iglesia oficial, ¿no? Sí, O sí. sea, lo llama santo, porque el pueblo lo llamaba santo ya, ¿no? Sí, Esto, el de Pedro, si no me olvido, o no recuerdo, es también mártir prohibido, dice en un momento, ¿no? Es bueno, Enrique Angelelli, pastor de tierra adentro y mártir, sí, como esa, digo, después la iglesia fue dando sus pasos y fue haciendo cierto reconocimiento, pero también en ese momento decir eso tenía una valentía y era todo un posicionamiento. sí, 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 sí. Sí, y hay una denuncia enorme a la iglesia cuando dice, a ver, pobre pastor glorioso asesinado a sueldo, al dólar, a divisa como Jesús por orden del imperio. Pobre pastor glorioso abandonado por tus propios hermanos de báculo y de mesa. Las curias no podían entenderte. Ninguna sinagoga bien montada puede entender a Cristo. O sea, el pastor abandonado por el poder político imperial, ayer como hoy, y referencia al mismo poder imperial del norte, pero también por los propios hermanos del episcopado, ¿no? Terrible. Y a continuación dice, tu pobrería sí te acompañaba en desespero fiel. El pueblo te hizo santo, los pobres te enseñaron a leer el Evangelio. O sea, el hombre solo, como Jesús de Nazaret, abandonado por los suyos, por la sinagoga, abandonado por el Imperio Romano, de la misma manera Romero. Y fíjate, este verso es muy interesante, ¿no? Los pobres te enseñaron a leer el Evangelio, o sea, a comprender en qué consistía la buena noticia. Sí, Genial esto. a un obispo que siempre en la tradición de la iglesia tiene una función magistral de enseñanza, el que enseña a leer el Evangelio, muchas veces en la tradición, incluso alguna cosa que dice el derecho canónico, es el obispo, y es el obispo el que recibe del pobrerío esa enseñanza del corazón de nuestra religión, que es el Evangelio de Jesús. Sí, exactamente. Permitime un input teológico, mensaje del profesor, porque en esto la palabra magisterio, fíjate, muchos sabrán, magisterio es el magíster, el que enseña. Hoy cuando uno dice magisterio, enseguida piensa o en el papa o en los obispos, es decir, en el magisterio jerárquico. Pero hay que recuperar algo que en el medioevo era más claro, que existían distintos tipos de magisterio. Entonces, habría que hablar del magisterio jerárquico, pero también del magisterio teológico y del magisterio del sensus fidei, o del pueblo sencillo, si querés. Sí, sí. Porque, claro, uno se pregunta si el maestro es el que enseña y el que de alguna manera interpreta a Dios no, con todo respeto, no es por tener un gorrito rojo o blanco en la cabeza que yo tengo la garantía de que conozco mejor a Dios y hablo mejor de Dios que Doña María allá en una villa que probablemente no sabe leer ni escribir y te habla de las cosas de Dios. O que un hombre que se pasó 30 años reflexionando, estudiando, como los grandes teólogos. Entonces digo, el tema, la palabrita magisterio, cuando la dijiste, me hizo eco porque Sí. yo siempre salgo al frente de esto, ¿no? De hecho, parte Porque del cuidado con paréntesis. adueñar. Digo, si Sí, uno mira para atrás, hay incluso dogmas de la iglesia que han nacido de manifestaciones populares, de creencias que luego se han ido definiendo, articulando y que finalmente se definieron eclesialmente. Pero digo, hay incluso dogmas que uno podría decirse, ¿no? Son esas cuestiones que parecieran sagradas, intocables, que han venido del sensu fide, digamos, ¿no? De cosas que pasaban en el pueblo y que luego, no se me viene la Inmaculada Concepción, por ejemplo, que llegó 15 siglos después, podemos hablar media hora sobre qué pasa con ese dogma, pero voy a eso, digamos, ¿no? A la importancia, vamos a lo otro, ¿no? A la importancia del magisterio del pueblo de Dios. sí, esto hay que saberlo y hay que tenerlo claro, es importante lo que decís, porque en general, y a ver, es entendible. La iglesia, permítame la imagen, es una señora grande y vieja que va más lento y es normal. Y lo propio de la iglesia y del magisterio jerárquico a veces es la prudencia, es la teología. Y es el pueblo sencillo el que lleva en la punta de lanza. Y después la iglesia confirma muchas veces. Por eso hay que animarse a pensar,
hay que animarse a profetizar. Es verdad que hay momentos eclesiales que es más difíciles que otros, ¿no? En la época de Francisco, hablar teología con libertad fue muy fácil. En la época de Juan Pablo II y Benedicto XVI, y lo digo por experiencia propia, no era tan fácil. O sea, había una casa de brujas interesante. Y Pero bueno, no estamos hablando de 3 siglos atrás. no, por supuesto, yo sí, sí. Pero bueno, recuperar esta capacidad profética que tenemos todos en cuanto a bautizados, ¿no? Sacerdote, profeta, rey, esa cuestión que se dice en el bautismo, pero bueno, la dimensión profética de hablar, ir un paso adelante y quizás, bueno, después la iglesia llegará a confirmar. O en todo caso, permitirme una de las cosas que a mí más me gustó del magisterio no dogmático de Francisco es esto de desencadenar procesos o instalar temas. El tema de la mujer en la iglesia, del posible diaconado, la aceptación de los diversos por cuestión sexogenérica. Fíjate que son todos temas que el Papa Francisco instaló, no definió, no sabemos bien por qué, pero bueno, esto de a veces, bueno, por lo menos tirar la piedra, aunque después se escondas la mano, pero instalar temas y desencadenar procesos, que quizás verán la luz dentro de, no sé, 10 o 20 años. Y que habilita ciertas reflexiones teológicas que ya estaban a que por ahí puedan tener otro lugar, ¿no? Que me parece que eso es una cuestión fundamental, porque en el tiempo de la Casa de Brujas no solo había una negación a la institucionalización de ciertos temas, sino que muchas veces también la teología tenía cierta persecución encima. Cuando vos de algún modo lo pones en el horizonte y abrís el diálogo, aparecen un montón de reflexiones que ya estaban y tienen otro valor y permiten abrir esas discusiones. Ujú. Sí, sí, sin duda. Bueno, El, tenemos una última nota que viene esto de la proyección, que tiene que ver con la utopía y también con una serie de características particulares. Vos lo decís ahí un poco en el texto. Digo, sobre la utopía hay un montón de interpretaciones. Tenemos el fin de las utopías o de las ideologías de los filósofos más contemporáneos. Tenemos esa utopía a veces que proyecta hacia adelante y que no tiene carnadura en el presente. Y en el caso de Don Pedro tiene unas características particulares que van asociadas a la iglesia y también a la vida del pueblo. sí, sí, sin duda. Sí, esto me parece importante lo que remarcaba vos, ¿no? La utopía es una palabra mal pensada, manipulada. Lo propio de la posmodernidad es la muerte de las utopías. Pero bueno, pero el Evangelio, bien entendido, es esencialmente utópico. ¿Por qué digo esencialmente utópico? A ver, ustedes saben que la palabra utopía quiere decir utopos, lo que no tiene lugar. No que no tiene lugar porque sea un mito o una mentira, sino porque es algo que en su plenitud no se realizará nunca en esta tierra. En definitiva, la utopía ¿qué es? Lo que reveló Jesús, que todos somos hijos de un mismo Padre. Así de sencillo. El cristianismo se resume en las dos primeras palabras de la gran oración, ¿no? Padre nuestro. O sea, Dios es Padre, Abba, con todo lo que significa, que es una metáfora, ¿no? Pero Dios no es un juez de ejércitos, no es un Señor todopoderoso que castiga y que hace, no es jefe de batallas, no es un rey sentado, es papá, Abba, ama, padre, madre. Y nosotros somos hijos, pero no solo somos hijos, porque Dios no es Padre mío, sino que también es Padre tuyo, Mauro, por lo tanto, es Padre nuestro. Entonces, ¿cuál es la utopía? Vivir la filiación en la fraternidad. Estas dos palabras. Por mucho tiempo, y hay todavía hoy muchos movimientos espirituales dentro de la iglesia que viven, podríamos decir, una relación vertical. Yo y Dios y yo, mi espiritualidad, lo que yo, y eso es, podríamos decir, cumplen con la dimensión de filiación, pero se olvidan de la horizontal de la fraternidad. Y el lugar donde verdaderamente corroboramos y entendimos qué significa ser hijos es la fraternidad. Es decir, la historia, la vida concreta, la calle. Entonces digo, esto es una utopía porque solamente en la plenitud del cielo todos seremos verdaderamente hermanos. Pero mientras tanto es lo que hay que construir. Lo primero, dice Pedro, eh, en un pequeño poema de los muchos que dedica a la utopía, es convencernos. Dice, la utopía es posible
si optamos por la utopía, venciendo el pasado esclavo, forjando el duro presente, forzando el nuevo mañana. Es decir, la primera cuestión verdaderamente es optar, creer. Y este es un gran tema, ¿no? Que tiene que ver mucho, por supuesto, con la dimensión de la esperanza. Vivimos en Argentina y solo en Argentina, a nivel del planeta Tierra, a veces tantos problemas, tantas cuestiones que nos hacen, que nos invitan, entre comillas, a creer que nada puede cambiar, ni en nuestro país, ni en Gaza, ni en el planeta Tierra a nivel económico, o sea, por nombrar algunas cosas, ¿no? Entonces, creer que la utopía es posible, optar por la utopía. Y digo, tiene mucho que ver con otro tema que para mí es transversal en toda la vida y en toda la obra de Pedro Casaldalia, que es el tema de la esperanza. Y déjame relacionarlo, porque casualmente estamos en el año jubilar de la esperanza, y para Pedro fue algo muy, muy importante y muy de su carne, porque vivió en una realidad enormemente amenazada por la desesperanza. Permítanme que les lea un párrafo de un libro muy bonito, que son los diálogos en Mato Grosso con su compañero claretiano, también Teófilo Cabestrero, donde habla de esta realidad, de cómo la esperanza tiene que ir creciendo proporcionalmente a la amenaza de la desesperanza o de la muerte. Dice así: la muerte continúa siendo para mí lo más serio de la vida. Me hace la Pascua. En algunos momentos casi me he desesperado y yo le he preguntado a Dios por qué tantas muertes estúpidas, sin sentido al parecer, muertes de hambre, muertes por distancia, por no tener un mínimo de infraestructura, asistencia médica, por tanta injusticia, muertes matadas, como se dice aquí, muertes enloquecidas. Y por otra parte, claro, es la Pascua del Señor. Yo tengo fe, tengo esperanza. A ti te he dicho varias veces que aquí mi esperanza se ha agudizado, se ha afilado como una cuchilla a medida que he ido cortando la carne de la muerte presente. Solo puedo tener esperanza. No existe otra posibilidad. A mí este Tremendo. texto, sí, es tremendo. Yo lo cito mucho porque me parece, o sea, muy autobiográfico, pero a la vez muy interpelador. Dice el poeta: no me queda otra, no me queda otra que tener esperanza. En medio de esta situación tan crítica, tan amenazada de muerte, dice: la esperanza, la metáfora me encanta, la esperanza se volvió como la cuchilla que se va afilando a medida que corta tanta muerte cotidiana. Por eso digo, el tema de la utopía va de la mano directamente de la esperanza. Y en otro texto, permíteme leer, tiene que ver con un tema que ya tocamos, que se titula Opción por los pobres, dice esto: si uno no quiere llegar a la desesperación, a la pura indignación sin sentido, sin salida, a la blasfemia diríamos, uno debe llevar en sí una gran fuerza de esperanza. Pienso que cuanto más cerca se vive de la miseria, del sufrimiento, de la muerte, tanto más deberá ser la esperanza, expresión cotidiana, casi espontánea de nuestras vidas. Es muy interesante también, ¿no? Para no caer en la desesperación, en la pura indignación. Y si recuerdan los que han leído en Espiritualidad de la Liberación, dice que la primer virtud es la indignación ética ante el dolor. Pero claro, él dice, para no caer solamente en la indignación, en los movimientos de los indignados, hay que estar nutridos de la esperanza, sobre todo, cuanto más de cerca y más cotidianamente se toca el sufrimiento y el dolor. Por eso digo, utopía y esperanza van de la mano. Bien, estamos casi llegando a la hora de conversación.
preparamos acá entre nosotros, ¿no? Un guión con algunas preguntas, con Michael fuimos intercambiando, muchas de las cosas fueron saliendo en esto de las cuatro notas que él explicaba, pero a mí hay una cosa que me gustaría recuperar y que me gustaría preguntarte que tiene que ver con la tensión que vivió Pedro y que se refleja en muchos de sus escritos, no es ninguna novedad, con entre reino e iglesia, entre la iglesia pueblo de Dios y la iglesia institución, es algo que aparece mucho. Nosotros acá en Nueva Tierra estamos un poco también haciendo memoria de estos hermanos que nos precedieron. El otro día hablábamos con algún compañero más grande que decía, bueno, cuando nosotros empezamos a hablar de Angelelli, de Pedro, de Ponce de León, era una época donde era una cosa jodida, estaba un poco prohibida en la iglesia. Sin embargo, bueno, todos esos fueron los hermanos que nos precedieron y que nos abrieron el camino para que hoy esos sean temas que por ahí estén con cierto reconocimiento, incluso por parte de la iglesia oficial. Pero nada, transitarlos en esa época no era cosa fácil, sabemos de los conflictos que muchas veces Pedro ha tenido, de las desilusiones personales incluso que le generaba y que estaban expresadas en sus textos. Y a pesar de ello, bueno, seguía apostando, seguía creyendo y seguía esperanzado. Entonces, por ahí, por conversar un ratito sobre eso, ¿no? Cómo lo vivía, qué es lo que él ponía en el centro y qué también nos puede dejar hoy frente a tensiones que tal vez aparecerán o no en algún momento, pero que siempre están en la vida de las instituciones y de las religiones. Sí, sin duda. Sí, yo creo que Pedro sufrió bastante por cuestiones de desilusiones de dentro de la iglesia y de fuera de la iglesia. De fuera de la iglesia, ustedes saben, Pedro Casalalia llegó en el año 68 a la Amazonía, en el 71 se eligió la prelatura, la década de los 70 de las grandes dictaduras en toda Latinoamérica, y en concreto donde él vivía, el gran problema, el problema del latifundio, el cual constantemente él denunció, tiene poesías fortísimas al respecto, denunciando a los latifundistas y en defensa de los indios, sobre todo los afros, los peones, los poseiros, es decir, la gente que no tenía derecho al acceso a la tierra. Y de adentro también muchas veces la contradicción de sentirse solo del episcopado brasilero y a veces también de responder a tu pregunta, Pedro fue un hombre enormemente eclesial. A mí también me llama la atención. Yo soy mucho más rebelde y mal rebelde respecto de Pedro, ¿no? Un hombre con una paz, con un tesón, con una seguridad, pero a la vez con una paz y sin agresividad, con mucha ironía, que es interesante, con mucha ironía, pero sin agresividad respecto de la iglesia. Pero a la vez, te digo, con mucha firmeza. Entonces vivió las tensiones como la viven los santos. ¿Qué querés que te diga, Mauro? Para mí la respuesta es esa. Vivió las tensiones como la vivieron los santos, pero poniéndose siempre del lado de la víctima. Me viene a colación, quiero compartir uno de los sonetos que le dedica precisamente a Leonardo Boff. Está dedicado expresamente a Leonardo Boff, otro religioso teólogo brasileño, franciscano, como saben, que tuvo grandes problemas y después de muchos desencuentros con Juan Pablo II y Ratzinger, dejó de ser religioso, dejó el sacerdocio y bueno, todavía sigue escribiendo. Este soneto se lo dedica a Leonardo Boff y habla precisamente de estas tensiones. Se titula Esperar contra toda esperanza. Dice el Señor, yo vengo y no tardo, y el viento sigue desanclando naves. Hablemos de esperanza, Leonardo, contra toda esperanza, como sabes. Entre Roma y Asís está el Calvario, y el huerto y la sorpresa de María, y todo un continente solidario con nuestra fiebre y nuestra teología. Por tanto que nos siguen y por tantos que han acrecido con su dura suerte la herencia de los pobres y los santos, porque creemos que su reino avanza más allá del pecado y de la muerte, hablemos y vivamos de esperanza. La O sea, en herencia de medio los de lo pobres, la herencia de los pobres y de los santos, por ahí está un poco la respuesta, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, pues dice, tantos que nos han abandonado, pero hay tanta gente del lado nuestro, los pobres, los santos, los mártires, que tenemos que seguir apostando. Esto es lo que le dicen, ¿eh? Porque creemos verdaderamente que el reino avanza con una dialéctica muchas veces para nosotros desconocida, ¿no?
que tiramos semillas y no sabemos cuándo, cómo ni cuántas sembrarán. Más allá del pecado y de la muerte, de nuestros pecados, del pecado de las instituciones eclesiásticas, de los gobiernos, hablemos y vivamos de esperanza. Una palabra que Pedro escribe con mayúscula. Cuando el poeta escribe la palabra con mayúscula, es porque es una palabra mayor. Esperanza, reino, pueblo, pobres. En general, Pedro las escribe con mayúscula. Y aunque no va a haber tiempo para el tema este que dijimos, recomiendo a los que nos están escuchando ahora, lean el poema Deja la curia, Pedro, que es un poema dedicado a Juan Pablo II, que lo escribió creo que después de que tuvo que ir a Roma a dar cuenta de ciertas cuestiones. Y yo digo, es un poema que 40 años de que el Papa Francisco hable de la iglesia en salida, lo postulaba acá Pedro. Sí, el inicio nada más. Deja la curia, Pedro. Desmantela el Sinedrio y la muralla. O sea, y Pedro de Roma, es decir, Francisco dejó, se mudó a Santa Marta con ese, el símbolo que eso es lo que tenía. Pero este poema se los recomiendo que lo lean y lo mediten, porque habla muy bien de lo que sería hoy una iglesia en salida, una iglesia hospital de campaña, etcétera, etcétera. Quisiera hacerte una última pregunta tomando un poco lo que decís. Digo, estamos en un tiempo con distintas coyunturas, ¿no? Una coyuntura política de nuestro país y también de Latinoamérica muy compleja, donde la crueldad pareciera ir avanzando cada vez más. Tenemos también una coyuntura eclesial que tiene que ver con esto, ¿no? Con quienes experimentamos una primavera con la llegada de Francisco a la iglesia, primavera que a la vez no nos hace dejar de criticar algunas cosas, obviamente, pero que nos entusiasmó, las preguntas que se abren tras su fallecimiento, la elección de León. Tenemos también una coyuntura eclesial compleja, eh, y frente a eso nosotros decíamos, bueno, estaría bueno conversar cuál es el legado o cuál es la enseñanza que nos parece que Pedro nos deja, digamos, ¿no? Frente a lo que va pasando. Él fue en esto de discernir que hablábamos al inicio de esta conversación, discernió con mucha excelencia los signos de los tiempos, digamos, ¿no? Y lo pudo hacer desde los criterios del Evangelio, desde los criterios del reino. Bueno, frente a esta coyuntura, que un poco la coyuntura de nuestro país, pero también la coyuntura eclesial, por ahí que es el tema un poco que nosotros venimos hablando, ¿cuál nos parece que puede ser el legado de don Pedro hoy o algo que también nos pueda seguir inspirando a hacer memoria viva y seguir caminando hacia adelante? Bueno, una pregunta amplia y compleja. Déjame respondértela con algunas poesías y una palabra introductoria. Lo primero, yo creo que lo fundamental, que no es solo propio digo, de Casaldáliga, sino de toda una teología de la liberación, que es el tema de recuperar sobre todo a Dios en la historia concreta. Dice Pedro, lo malo no será perder el tren de la historia, sino perder al Dios vivo que viaja en ese tren. ¿No? Nosotros solemos usar esa frase, el tren de la historia, o sea, Dios viaja en el tren de la historia o no viaja, o no existe. El problema, a mí me gusta decir que quizás a veces nosotros viajamos en primera clase y Dios viaja en Más última Pullman. clase. Pues claro, por eso no nos encontramos. Entonces, descubrir a Dios en la historia. Segundo, la cercanía, el poema Teóricos. Los hombres que vuelan alto tienen gran poder de síntesis desde las nubes distantes, pero quien camina a pie y analiza cada paso y sintetiza en sus ojos esta piedra, aquella flor, los ojos de cada hermano. Caminar a pie y de cerca del pueblo y sobre todo del pueblo sufriente. Tercer poema, del lado del pueblo sufriente, con el poema Desde dentro de Auschwitz. ¿Cómo hablar de Dios después de Auschwitz? Os preguntáis vosotros ahí al otro lado del mar en la abundancia. ¿Cómo hablar de Dios dentro de Auschwitz? Se preguntan aquí los compañeros, cargados de razón, de llanto y sangre, metidos en la muerte diaria de millones. Esta pregunta que se hizo famosa después del Holocausto, hablar, ¿se puede seguir hablando de Dios, tener fe después de?
Y él dice, miren, acá en Latinoamérica seguimos hablando desde dentro de Auschwitz, de este Auschwitz que vivimos en nuestros pueblos o este Auschwitz que hoy también puede ser Gaza. Y el último poema que quiero compartirte, esto es quizás más, no sé si lo diría tanto Pedro, pero lo digo yo porque para mí me parece fundamental y es un pequeño poema que apareció en la agenda latinoamericana de teología, una de las grandes obras que hizo durante tantos años con Vigil, y que se titula ¿Por qué no cambias de Dios? Dice así, para cambiar de vida hay que cambiar de Dios. Hay que cambiar de Dios para cambiar la iglesia. Para cambiar el mundo hay que cambiar de Dios. Es genial, profundamente genial en su sencillez este poema. Evidentemente que Pedro nos está diciendo que tenemos que dejar a Dios o cambiar de religión, sino nuestra imagen de Dios, porque en todo esto, Mauro, en todo lo que podamos decir, siempre hay una teología, es decir, un logos, una pequeña imagen de Dios, aunque no sea una teología sistemática. Y muchas veces nuestra manera de actuar en política, en la iglesia, en nuestras relaciones, en nuestra intimidad con Dios, dependen de esa imagen de Dios. Por lo tanto, yo creo que esto es mío, pero a través de las palabras de Pedro, yo creo que el gran legado de Pedro, sobre todo, es invitarnos en un camino de maduración de la fe que constantemente nos invita a deconstruir y reconstruir nuestra imagen de Dios, aceptar el desafío de esta pregunta: ¿por qué no cambias de Dios? Porque para cambiar la vida, dice Pedro, para cambiar la iglesia o para cambiar el mundo, la historia y la política, hay que cambiar de Dios. Esto que es un legado, una pregunta y un desafío. Bueno, Michael, muchísimas gracias por esta conversación. Nosotros desde el Centro Nueva Tierra lo hicimos durante el mes de agosto con Angelel y con Ponce de León. Nos parecía interesante tener estas conversaciones porque a veces nos da un poco de miedo que la efemeridización, podríamos decir, de algunas figuras hace que, bueno, compartimos el flyer, compartimos el reel, hacemos una cosa así que a veces se suma a la lógica de la inmediatez. Y nos parece bueno también que en la complejidad de los tiempos que estamos viviendo, poder sentarnos a pensar un poco, ¿no? Pensar, hacer memoria y actualizar, ¿no? Respecto también del legado que nos dejaron grandes hermanos que han transitado nuestro continente desde el recorrido de la fe. Entonces, bueno, la intención también de estas entrevistas tiene que ver con eso, así que agradecerte por ayudarnos a pensar, por ayudarnos a hacer memoria y por lo que compartimos y lo que nos regalaste en el día de hoy. Así que, bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos también, Mauro. Me quedo con el gusto a poco. Bueno, yo cuando empiezo a hablar de Pedro, perdón si me extendí demasiado en alguna No, cosa. no. Bueno, teníamos una enorme cantidad de temáticas, pero lo que yo siempre digo, aparte cuando hablo de Pedro, doy un seminario inclusive. A ver, lo más importante de todo esto creo que es que a la gente se le despierte el gusto, quien no lo conoce tanto, que se ponga a leerlo, a conocer su vida a través de su obra, y quien ya lo conoce, que siga profundizando, porque Pedro da mucho. Y como diría él, mis causas son más importantes que mi vida. Y la causa de Pedro fue la causa de Jesús, la causa del reino. Volvemos al inicio de la conversación, ¿no? A la primera nota, la centralidad del reino. Bueno, muchísimas gracias, Michael, muchísimas gracias a todos los que están viendo esta conversación y en la próxima nos volvemos a encontrar para seguir haciendo memoria viva de los hermanos que nos precedieron. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches, un abrazo fraterno a cada uno. Gracias.